Vemos como Shadow se encuentra feliz, está celebrando de que finalmente pudo hacerlo. ¿Y qué acaba de hacer? Ha usado una línea que siempre quiso usar, la cual es: el viento está llorando, finalmente pude decirlo. Y bueno, y vemos como ya está de regreso en el hospital, y vemos como, o más bien entró donde que es el Instagram de Macías, donde se supone que es su habitación, y ve que Akane ya está yendo a su habitación, así que rápidamente va, en menos de 0,3 segundos regresa a la cama, y Akane entra y esta pregunta: Midori, ¿todavía estás despierto? Y le pregunta si tiene un segundo, y el Cid, o más bien el Cid, le dice que sí, pasa. Le pregunta cuál es su problema, y Akane le dice que solo tuvo un día duro y está cansada. Vemos como Sid se percata de que Akane huele la sangre, y Akane le pregunta algo. Le pregunta si alguna vez pensó que estaría mejor muerto, y Sid le dice que nunca. Y Akane dice que ni siquiera lo pensó, y Sid le dice que ni una vez en su vida pensó en quererse morir. Le dice que si por él fuera, le gustaría vivir por siempre, pero él sabe que las personas que piensan que no tiene sentido tener una larga vida, pero nunca entendió esa forma de pensar. Él dice que quiere ser fiel con él mismo y permanecer vivo, así podrá divertirse tanto como sea posible. Akane dice que tenía pensamientos así, deseando por su propia muerte, pero no recuerda cuándo fue que empezó a pensar de esa forma, como si hubiera un agujero en su memoria. A veces se asusta porque podría haber hecho algo tan horrible que ni siquiera pueda recordarlo. Entonces Akane dice que se le puede preguntar otra cosa, y le pregunta que si alguna vez mató a alguien, pero sí responde: ni siquiera se me cruzó por la cabeza, es solo pensar algo tan horrible como eso. Y Akane dice: claro, perdón por hablar de temas tan extraños tan de repente. Muy pronto amanecerá, así que trate de dormir un poco, ¿está bien? Y vemos como asusta que siempre estará esperando, y está pidiendo ayuda a alguien, y si se pregunta quién. Entonces vemos como Akane se dirige hacia la reunión de la organización, y vemos como estos dos tipos le dan malas noticias, ya que el grandulón gorilón peludo fue encontrado muerto. Y lo peor es que algunos caballeros piensan que fue Akane. Vemos como Akane se sorprende, y entonces estaba ahí y le pregunta a la doctora, y la doctora dice que el capitán Hitani está viendo justo la escena ahora mismo y acaba de regresar de verlo. Y vemos como les muestra las imágenes del cadáver del gorilón. Vemos como Akane se asusta e incluso tiene náuseas. La doctora dice que su muerte está estimada alrededor de las 3 am, justo después de que lidiaran con las bestias. El doctor dice que no está sospechando de ella, por supuesto, pero tiene una coartada sobre dónde estaba en esos momentos. Y Akane dice que no lo sabe. Después de la batalla regresó a su habitación para conversar con Midori. Entonces la doctora dice que es problemático. Muchos testigos declararon que la vieron que estaba en muy malos términos con el teniente, y uno de ellos la vio cerca de la escena del crimen. Y aparte, su cuerpo fue cortado con una espada, por lo que muchos sospechan de Akane, pero Akane dice que no tiene nada que ver con eso. Entonces Sid abre la boca y dice que él tampoco piensa que estén equivocados. Todo esto luce un poco sólido. Dice que si ven bien pueden ver que su cuerpo fue cortado con una fuerza brutal, usando una espada sin filo. Con los poderes de Akane no serían unos cortes más limpios y finos. Y vemos como la doctora dice: ahora que lo menciona, esos cortes sí se ven muy bruscos. Y Akane le agradece a Sid, y entonces la doctora dice que está bien, le creen. Pero Akane se pone nerviosa, diciendo a sí misma de que ella no lo ha hecho. Ella no ha hecho nada. Entonces la doctora la abraza y le dice que no lo hizo, que se calme por favor, y le dice que mejor descanse por ahora. Y entonces vemos como le hace tragar una pastilla, y Sid se percata de eso y le pregunta qué hizo que comiera. Y la doctora dice que solamente es algo para que se tranquilice. Después de todo, su especialidad es la medicina psicológica. La mente de Akane necesita mucho cuidado. Algo traumático le pasó hace mucho tiempo, así que cuando pasa algo que le vuelve a recordar ese evento, se pone angustiosa, como acaba de pasar a Nante. Pero está mejorando, ya que antes estaba más histérica cuando recién la había conocido. Esta menciona que no hay forma de que Akane pueda ser la asesina, y le informará al capitán acerca de las inconsistencias de los cortes. Esta menciona que el asesino podría ser hostil hacia la base, o el caballero negro que vieron ayer. Entonces sí se ofrece a investigar por su propia cuenta. Promete que no se meterá en el camino. También quiere ayudar a probar la inocencia de Akane para pagar lo que ya ha hecho por él. Y vemos como la doctora dice que no meta la nariz en nada peligroso, pero que la estampida llegará pronto.
si algo sucede, que se asegure de decírselo inmediatamente. Y Sid dice que lo hará. Entonces vemos como Sid empieza su investigación. Y este empieza a buscar a los sospechosos, empieza a investigar. Entonces vemos como este se acerca hacia un gordito que está en su lacto. Y este le empieza a preguntar qué es lo que está haciendo. Le pregunta si puede ingresar a internet. Y este dice que es un grosero, que antes de preguntar algo a los extraños debería saludar primero. Pero sí dice que le está preguntando si ese lacto puede acceder a internet. Y el gordito dice que obvio que sí, Mesías tiene su propia infraestructura, así que toda la base está enganchada a internet. Ni siquiera sabía eso. Y empieza a reírse por su bajo intelecto. Pero sí lo desmaya de un golpe. Y entonces este agarra el lacto y empieza a chismear. Como este ve unos chats anónimos de todos los residentes de Mesías. Y todos están hablando sobre el Caballero Negro. Entonces sí, empieza a leer las opiniones sobre que tienen de él. Y vemos como algunos dicen que puede decir que ese Caballero Negro es un don nadie, o que solo está sobrevalorado. Y vemos cómo empiezan a bajar de Sid, o más bien de su ahora nuevo personaje, que es el Caballero Negro. Entonces aparece un nombre que dice Linda Elfa Albina. Aquí está. Y vemos cómo esta empieza a insultar a los que están bajando de Sid o Caballero Negro, diciéndole que dejen de hablar idioteces. Y él es muy fuerte y es el número 1. Es el gigachat más épico que hayas visto, Caballero Negro. Y vemos como Sid empieza a decir, ¿y quién es esa que tiene un nombre bien cringe? Este piensa que Beta también es una elfa albina, pero ella jamás pondría un nick tan aburrido. Este dice que no hay forma de que ella pueda aprender ese nivel de japonés en solamente 3 días. Entonces vemos como este empieza a decir que esa se arrepentirá más tarde por haber inventado ese tipo de nombre. Y entonces este empieza a pelear con Elfa Albina, que es Beta. Y vemos como este empieza a escribir. Este se pone el nombre Caballero Ángel Caído. Ángel Caído de la Rebelión. Entonces este quién es. Bueno, entonces este le dice que su nombre le da cringe y que debería cambiarlo. Y vemos cómo sigue discutiendo con... Entonces vemos cómo con Alpha empiezan a discutir con Alpha, ahora con Beta empiezan a discutir con los del chat. Vemos como aquí hay uno que dice que el Caballero Negro es... No, este empieza a insultar al anónimo que ha puesto así, el cual es Ángel Caído de la Rebelión, y dice que es caca. Y que el Caballero Negro es hot. Y siguen discutiendo. Y entonces hasta que Beta empieza a amenazar a los del chat diciéndole que los irá a matar a ella misma. Entonces la banean del chat. Al día siguiente vemos como Sid sigue con su investigación. Y entonces este se mete a donde están los cadáveres y empieza a husmear. Ya. Al día siguiente vemos como Sid empieza a contarle a un osito, al cual le ha puesto su letrero de Watson, que rompió la puerta del sitio donde estaban investigando el cadáver del gorila y descubrió algo interesante. Este menciona que había muchas heridas de balas en el cuerpo, la carne y los huesos del gorilón, haciendo que la causa de su muerte hayan sido los balazos, y el corte en el cuerpo fue hecho después por alguien que quería que la culpa recayera sobre los caballeros. Este sigue hablando con el oso y le dice que ellos dijeron que las balas no funcionan en los caballeros, pero es totalmente distinto cuando les disparas con la guardia baja. Y entonces este sigue hablando con el osito diciendo que eso significa que el gorilón pudo haber sido asesinado por alguien que conocía bien. Y le pregunta al oso que si no piensa lo mismo, querido Watson. Y entonces vemos cómo dice, como sea, es aburrido jugar el detective solo. Entonces va a donde Akane. Entonces este dice que Akane no volverá esta noche debido a la investigación. Entonces este dice que mejor dejará que la doctora Yuka sepa acerca de las heridas de bala. Y entonces este sí hice la cama por hoy para decirle a Yuka lo que descubrió al día siguiente. Pero entonces vemos como Sid es víctima de sicariato. Le disparan varios balazos y este no lo puede creer. Y se pone feliz porque ahora va a usar su técnica del mod, su última técnica del mod. Vemos como este se estira, empieza a calcular los ángulos para recibir todos los balazos. Y entonces dice, observen cómo es un verdadero mod. Técnica secreta del final del mod food. Marioneta sangrienta, mod a la queso suizo. Y entonces vemos como este finge que se está desangrando y se cae como si fuera una marioneta. Y entonces este empieza a escupir sangre, que ¿cómo lo habrá hecho especialmente? ¿Cómo lo habrá hecho? Y este dice, perfecto, ahora puedo usar su técnica. Entonces vemos como los dos matones
ingresan y lo ven y creen que lo han matado. Y entonces uno menciona que lo siento chico, pero esto pasa cuando sabes demasiado. Y entonces entonces están pensando en cortarlo en pedacitos para después irse de ahí y que culpen otra vez a los caballeros. Pero entonces se despierta. No, entonces estos se dan cuenta de que Sid no tiene ninguna herida en su cuerpo. Entonces el otro dice que es imposible, mira solamente esta sangre, hay un chingo regado por ahí. Pero entonces el otro le dice que ven, míralo tú mismo, no tiene ni una herida. Y entonces Sid se levanta como un fantasma y le dice, ya cagaron, cabrones. Y los agarra del cuello. Y estos se asustan y le dicen que está vivo, suéltame. Y Sid le dice, desperdiciaron mi hermosa actuación. Y entonces entonces al que lo tiene en el cuello le empieza a disparar en la cara, pero no le hace nada. Entonces uno de ellos se da cuenta de que Sid es el caballero negro, ya que ningún caballero hubiese resistido un balazo en la cara. Entonces Sid le dice que ustedes no parecen ser los líderes. ¿Quién les mandó aquí? ¿Quién es la mente maestra detrás de esto? Tienen que decírmelo. Hablen y los matará rápidamente. Y entonces te empieza a hablar de delirios otra vez. Vemos cómo los está torturando. O más bien cómo sigue apretándoles el cuello para que escupan algo. Y vemos cómo ya estos empiezan a asustarse y le dicen así que por favor que los dejen ir. Pero empiezan a sonar alarmas de una estampida. Y entonces sí dice que la estampida es más interesante. Y que alguien estará aquí pronto, así que su tiempo acabó. Entonces los mata y les dice que eso les pasa cuando saben demasiado. Ustedes mismos lo dijeron. Fin. Muy buenas chicos, si les gustó el video denle like, si no, no den like y que va, no va. Y bueno, hasta luego, chao.